Hola, hola, bienvenidos al estudio del Evangelio según San Mateo. El día de hoy meditaremos el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, verso 36 al capítulo 10, verso 8. Viendo a las multitudes se conmovió, porque andaban maltrechas y derrenegadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La mies es abundante y los braseros pocos. Por eso, rueguen al dueño de la mies que mande braseros a su mies. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y curar todo achaque y enfermedad. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. En primer lugar, Simón, el llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador, Santiago de Alfeo y Tadeo, Simón el fanático y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: No tomen el camino de los paganos ni entren en ciudad de samaritanos. Mejor es que vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Por el camino, proclamen que está cerca el reinado de Dios. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios. De gratis lo recibieron, denlo de gratis. Palabra del Señor. Bueno, hasta aquí la palabra de Dios. Ahora vayamos a un análisis del texto. En el contexto amplio, para ubicar el texto en su mapa teológico total, observemos cómo este pasaje interactúa con el plan maestro de la obra en el siglo I. Mateo escribe entre los años 80 y 85 después de Cristo para una comunidad de cristianos de origen judío, judeocristianos en Siria, Palestina. Tras la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, el judaísmo se está reorganizando en Jamnia bajo el ala de los fariseos. Hay una lucha encarnada por ver quién es el verdadero heredero de las promesas de Israel. El contexto amplio de todo el Evangelio responde a una necesidad comunitaria: pasar del recuerdo de un profeta galileo itinerante, Jesús, a la consolidación de una iglesia con estructura, orden y autoridad legal, eclesia. Nuestro pasaje es el acta de nacimiento de esa estructura delegada. El marco global de Mateo es una primavera teológica que se expande. Empieza en la total intimidad y restricción con el pueblo judío y termina derribando todos los muros étnicos. En el contexto anterior, los últimos milagros del ciclo, Mateo 9, 18, 34. Justo antes del sumario misionero, Jesús resucita a la hija de un magistrado, sana a la mujer con flujo de sangre, devuelve la vista a 2 ciegos y expulsa el demonio de un hombre mudo. La fatiga de las masas. Estos milagros provocan que las multitudes se agolpen en masa hacia él. Jesús empieza a experimentar físicamente el límite de su humanidad. Es un solo hombre tratando de pastorear a miles de personas heridas, enfermas y desorientadas. La hostilidad de la élite. En Mateo 9:34, el versículo exacto anterior a nuestro pasaje, los fariseos cierran el ciclo de milagros con una acusación terrible. Por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Este es el detonante ante la ceguera y el abandono de los líderes oficiales de Israel. Jesús
decide que es momento de levantar un nuevo liderazgo. En el contexto posterior, inmediatamente después de ordenarles sanar enfermos y anunciar que el reino se ha acercado, en capítulo 10, verso 8, Jesús no los envía sin una estrategia. El contexto posterior detalla las duras condiciones de la travesía. La radicalidad del equipamiento. Mateo 10, 9 al 15. Jesús les prohíbe llevar dinero, oro, plata, cobre, alforjas, túnicas de repuesto o calzado adicional. Deben depender enteramente de la hospitalidad de los pueblos. Si un lugar los rechaza, deben sacudir el polvo de sus pies, un gesto legal judío que declaraba a esa ciudad como territorio pagano. Vayamos a una explicación verso por verso. En el verso 36, «Idon de tus ojulus, esplaginistei, periauton joti esan, esquilmenoi kai, herrimenoi, osei, probata, me ejonta, oimena». El participio eidon, al ver, inicia el movimiento. Fenomenológicamente, la mirada de Jesús no es pasiva u objetivante. Es una mirada que se deja afectar por el fenómeno del dolor ajeno. El verbo central, splanixte, denota una conmoción en las entrañas. Es el equivalente neotestamentario del hebreo rashmim, la compasión visceral y maternal de Dios. Mateo 6:34 utiliza exactamente esta misma frase, ovejas sin pastor, pero la sitúa en un contexto tardío, justo antes de la multiplicación de los panes. Mateo realiza una operación editorial, tendens. Arranca esta descripción del pasaje de los panes y la coloca aquí, para que funcione como la causa matriz de la institución de la Iglesia y el envío de los 12. La metáfora de las ovejas sin pastor es una cita directa de Números 27:17 y Ezequiel 34. Históricamente, representa una severa denuncia contra el liderazgo religioso de los judíos. Históricamente representa una severa denuncia contra el liderazgo religioso del judaísmo del Segundo Templo. Escribas y fariseos. Los participios perfectos pasivos, esquilmenoi, despellejados, hostigados, y errimenoi, tardíos, desamparados, describen el estado de abandono espiritual y civil del pueblo. Esta carencia histórica de pastores en Israel es lo que justifica que el resucitado, en Mateo 28:19, rompe el cerco nacional y configure un nuevo pastoreo universal. En el griego clásico esquilo significaba originalmente despellejar a un animal o desgarrar un cadáver. Mateo lo usa para describir cómo el legalismo opresor de la época había dejado la dignidad de la gente totalmente desgarrada. En el verso 37, «Tote legei tois, matetais autu, homen terismos polis, oide ergatai oligoi». Jesús opera una radical metáfora de conversión. Pasa del mundo animal, ovejas heridas, al mundo vegetal, la mies, la cosecha. Fenomenológicamente, el dolor de las multitudes ya no se experimenta solo como una tragedia pasiva, sino como una oportunidad madura. El sufrimiento humano es visto bajo las categorías de urgencia y madurez para la irrupción del reino. Este dicho proviene de la fuente Q, la colección de los dichos comunes de Mateo y Lucas. Lucas 10:2 coloca esta frase exacta
pero no dirigida a los 12 apóstoles, sino en el envío de los 72 discípulos. Mateo prefiere restringir y concentrar este dicho teológico en el núcleo de los 12 para consolidar la estructura identitaria de su comunidad eclesial frente a la sinagoga. En la literatura apocalíptica del judaísmo tardío, Joel 3:13 y Esdras 4, la cosecha es el símbolo definitivo del juicio final y de la recolección escatológica de Dios. Al declarar que la mies es mucha, Jesús afirma históricamente que el tiempo del fin ya ha penetrado en el presente histórico de Israel. Esta pequeña chispa de obreros para la mies de Israel crecerá orgánicamente hasta requerir, en Mateo 28, obreros para la mies del cosmos entero. En el verso 38, Tetete un tu kiriu tu perismu, opos ekbale ergatas, eiston erismon autu. El imperativo popular detete, rogad, suplicad, indica que la misión no nace del voluntarismo humano, sino de la contemplación y la oración comunitaria. El verbo clave es ekbale, un subjuntivo que connota violencia e ímpetu. No es un envío cortés, significa arrojados por la fuerza, expulsados o empujados. En paralelo perfecto con Lucas 10:2, este pasaje muestra que el Señor de la mies es el Padre. Sin embargo, en la evolución interna del propio Evangelio de Mateo, se observa un relevo de autoridad en 9:38. Se le ruega al Padre que expulse obreros, pero inmediatamente en 10:1 es el propio Jesús quien asume la prerrogativa del Señor de la mies y los envía por su propia cuenta. Fenomenológicamente, hay una ironía dramática en la narrativa mateana. Jesús pide a los discípulos que oren para que Dios envíe obreros. Los discípulos cierran los ojos para orar y al abrirlos, en Mateo 10:1, descubren que ellos mismos son la respuesta de su propia oración. La experiencia de la oración por el otro se convierte en el motor del compromiso existencial propio. El verbo ekbalo es exactamente el mismo término técnico que los evangelistas usan para la expulsión de los demonios. Mateo sugiere que el envío de un misionero al mundo, la misma fuerza y desgarro divino que arranca un demonio de un cuerpo poseído. En el capítulo 10, verso 1, kai proskalesamenos tus dodeca matetas autu edoken autois exusian neumaton acatatron hoste ekbalein auta kai terapeuen pasan noson kai pasan malakian. El número 12 es un signo político-teológico de primer orden en el siglo I. No es una mera cifra aritmética, representa la reconstrucción y restauración de las 12 tribus de Israel, esparcidas desde el exilio babilónico y asirio. Jesús está fundando el remanente del fin de los tiempos. Jesús les transmite exousian, autoridad delegada. El texto copia textualmente el sumario de Mateo 9:35, sanando toda enfermedad, noson, y toda dolencia, malakian. Mateo utiliza este recurso literario, inclusión y paralelismo estructural, para demostrar que los discípulos reciben un calco exacto de la identidad taumatúrgica de Jesús. Ellos ya no actúan en su propio nombre, se convierten en extensiones jurídicas del Maestro.
Mientras que en Mateo 6:7 limita inicialmente el poder de los 12 a la expulsión de espíritus impuros, Mateo, en paralelo con Lucas 9:1, expande este poder de forma monumental a la erradicación total de cualquier enfermedad física, equiparando por completo el alcance del brazo de la Iglesia con el brazo de Jesús. En el capítulo 10, verso 2, ton de dodeca apostolon ta onomata estin tauta, protos Simón o legomenos, Petros kai, Andreas ho Adelfos autu, kai Jacobos ho tu Zebedeo, kai Ioannes ho Adelfos autu. Este es el único versículo en los 28 capítulos de Mateo donde se emplea el sustantivo apostolon, apóstoles, enviados. En todo el resto de la obra, Mateo prefiere llamarlos rigurosamente discípulos. El cambio terminológico es un evento literario. El alumno pasa a ser embajador legal con plenos poderes de representación. El uso de protos, primero, para Simón Pedro, no denota mero orden de aparición en la lista. Indica una primacía funcional, jurídica y teológica dentro de la comunidad eclesial de Mateo. A diferencia de Marcos 3:16 y Lucas 6:14, Mateo es el único que introduce de manera explícita el adjetivo protos delante del nombre de Pedro, preparando el andamiaje teológico para el célebre pasaje de Mateo 16:18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En el derecho judío antiguo existía la institución jurídica del Shaliach, el enviado legal. La máxima legal del Talmud decía: el Shaliach es un hombre, es como el hombre mismo. Mateo concibe al apóstol bajo esta matriz legal semítica. Herir u oír al apóstol es fenomenológicamente herir u oír a Jesús. En el capítulo 10, verso 3, Filipos kai Bartolomayos, Tomás kai Matayos, ho Telones, Jacobos ho tu Alfaius kai Tadaios. En la lista de apóstoles de Marcos 3:18 y Lucas 6:15 se menciona simplemente a Mateo. Sin embargo, el redactor de este evangelio añade voluntariamente un epíteto denigrante: o Telones, el publicano, cobrador de impuestos al servicio del Imperio Romano. Hay una fenomenología de la gracia y la contradicción histórica en este versículo. Un publicano era considerado en el siglo I un traidor a la patria, un apóstata ritual y un ladrón institucionalizado. Al colocar su nombre junto a su antigua profesión deshonrosa dentro de la lista oficial de los pilares del nuevo Israel, el texto proclama que el reino de Dios no se recluta mediante criterios de pureza legal judía o aristocracia social, sino transformando la marginalidad en el eje de la nueva estructura. En el verso 4, Simón jo Cananaios, kai Judas jo Iscariotes, jo kai Paradaus auton. El término Cananaios no hace referencia geográfica a Canaán ni a Caná. Deriva de la raíz aramea Canaán, que significa celote, el celoso de la ley, facción política militar judía que promovía el terrorismo y la insurgencia armada contra las legiones romanas. Observamos la paradoja sociopolítica extrema
observamos la paradoja sociopolítica extrema que convivía dentro del grupo de los 12. Mateo el publicano, colaboracionista oficial del opresor romano, y Simón el celote, un radical revolucionario cuyo juramento de sangre lo obligaba a degollar a colaboradores romanos como Mateo. Jesús disuelve la polarización política del siglo I mediante un espacio de alteridad superior, la comunidad del reino. El versículo cierra con el participio paradaos, el que lo entregó, traicionó. Desde el prólogo de la misión, el texto introduce una nota trágica de realismo histórico. La posibilidad de la quiebra del pacto y la traición interna habita en el seno mismo de la institución eclesial. En el verso 5, tutus tus dodeca apostelen ho Iesus, parangeilas autois legon, eis odon eton me apeltete kai eis polin, samariton me eiseltete. Este es uno de los versículos más debatidos y complejos de la exégesis bíblica. Jesús prohíbe explícitamente tomar el camino de los gentiles y entrar en la ciudad de los samaritanos. Históricamente refleja la primera capa de la tradición palestinense del Jesús histórico, la autocomprensión de su ministerio como un asunto estrictamente intrajudío. Marcos y Lucas omiten por completo esta prohibición. Para Lucas, que escribe con una fuerte veta universalista para comunidades gentiles, mantener un mandato donde Jesús veta a los no judíos habría resultado pastoralmente incomprensible. Mateo conserva la restricción porque su comunidad, compuesta mayoritariamente por judio-cristianos, necesita demostrar al judaísmo rabínico que ellos respetaron escrupulosamente el orden de la alianza divina. Israel tenía el derecho de primogenitura histórica y debía escuchar el anuncio primero. La prohibición de Mateo, capítulo 10, verso 5, no es un veto eterno, sino una etapa cronológica en la economía de la salvación. Esta comprensión inicial del espacio geográfico actúa como un resorte cargado de tensión teológica. Tras la traición de los líderes de Jerusalén y la crucifixión, este resorte se libera en Mateo 28:19, donde el resucitado revoca la orden del 10:5 y manda universalizar la misión a todo el planeta habitado. En el verso 6, oreueste de melón prosta probatata apolólota oiku Israel. El adjetivo apolólota procede de apolimi, que no significa meramente desorientadas, sino destruidas, arruinadas o perdidas en sentido de muerte. Fenomenológicamente, Israel no es visto como un objeto de conquista ideológica, sino como un cuerpo histórico en estado de emergencia y descomposición inminente. Este dicho es exclusivo de la tradición mateana. Mateo 15:24. En el encuentro con la mujer sirofenicia, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. La expresión oikos Israel, casa de Israel, apela a los lazos consanguíneos de la alianza del Sinaí. Jesús los envía a curar la carne de su propia estirpe antes de cruzar los límites transculturales que acontecerán en el desenlace del Evangelio. En el verso 7, oreuemenoi decrícete legontes joti enjiken ge basileia ton uronon. El núcleo del anuncio del heraldo está determinado por el verbo crícete, proclamad a voz en cuello.
El contenido de la proclamación apostólica es un calco literal, palabra por palabra, del mensaje de Juan el Bautista en Mateo 3:2 y del mensaje inicial de Jesús en Mateo 4:17. En Hicken de Basileia ton uranon. Ha llegado, está cerca el reino de los cielos. Mateo utiliza esta repetición literal para manifestar una continuidad profética absoluta. La Iglesia no inventa un mensaje nuevo, sino que proclama la herencia querigmática del Mesías. Mateo prefiere de forma casi sistemática la expresión reino de los cielos, en lugar de reino de Dios, usada por Marcos y Mateo. Esto responde al estricto contexto judío de su comunidad, que practicaba la reverencia nominis, el respeto absoluto al nombre divino, evitando pronunciar directamente la palabra Dios, para no violar el segundo mandamiento. En el verso 8, Astenuntas terapeuete, necrus egeirete, leprus, cataricete, daimonia ekbalete, dorean elabete, doreandote. El verso es una obra maestra de la retórica mateana. El autor engarza 4 imperativos en cadena directa, sin usar una sola conjunción copulativa y curad, resucitad, limpiad, expulsad. Este recurso estilístico acelera dramáticamente la lectura, transmitiendo al lector una sensación de prisa y urgencia escatológica extrema. El tiempo apremia, y el heraldo no puede detenerse en retóricas vacías. Es el punto de mayor divergencia con los paralelos de Marcos 6:7 y Lucas 9:1. Limitan las facultades de los discípulos a curar enfermos comunes y exorcizar espíritus impuros. Mateo es el único que añade la orden radical de resucitar muertos y limpiar leprosos. Al hacer esto, Mateo equipara los poderes de la Iglesia con los signos mesiánicos más altos descritos en Isaías y ejecutados por Jesús en los capítulos anteriores. La Iglesia se convierte en el lugar fenomenológico donde la muerte física y la exclusión social de la lepra son vencidas en el plano material. El pasaje culmina con el axioma dorean dote, dad gracias, dad gratis, en el entramado socio-religioso del Imperio Romano y en los círculos de filósofos itinerantes de la época, como los cínicos, los taumaturgos, sanadores y maestros, cobraban elevadas sumas por sus servicios y enseñanzas. Jesús prohíbe tajantemente que el carisma y la gracia divina se conviertan en mercancía. La gratitud económica radical es fijada por Mateo como el único criterio de autenticidad para distinguir al verdadero apóstol del charlatán religioso. Aplicaciones prácticas para la vida. Número 1. Desarrolla una mirada visceral hacia el dolor ajeno. Jesús ha mirado a su pueblo que anda como ovejas sin pastor y ve la urgencia y la necesidad de ser atendidos. Así también tú y yo, con la mirada de Jesús, podemos contemplar nuestro entorno, que está como una oveja sin pastor, moviéndonos a atender esas necesidades. Número 2. Forma parte de la solución a tus propias quejas. Jesús responde ante esta necesidad evidente. Llama a otros que colaboren con Él. Solamente con la fuerza de la comunidad podremos atender las necesidades que están presentes en nuestro entorno. Solamente con la fuerza de la comunidad podremos responder ante las necesidades de nuestro entorno y poner nosotros de nuestra parte para que éstas sean atendidas.
3. Construye puentes con personas radicalmente diferentes. En el pasaje vemos que son llamados 12, esta representación del colectivo, y todos ellos diferentes, cada uno ocupando su lugar. Pedro como el primero, un recaudador de impuestos, un celota, que podrían estar en contra uno con el otro, el Iscariote como el traidor. Y a pesar de todas estas diferencias, trabajan en equipo poniendo sus riquezas al servicio de la comunidad. 4. Activa tu autoridad para sanar y aliviar entornos. Jesús confía en ti, en cada uno de nosotros, en su iglesia, en su comunidad, y nos da potestad y autoridad para llevar su obra a nuestros hermanos. No es por tus propias fuerzas o tus méritos propios, al igual que los 12. Es por el envío que Jesús hace en cada uno de nosotros. Y por último, adopta la cultura de la gratitud. Todos tenemos don. Todos tenemos un don. Dios nos ha enriquecido de manera gratuita. Confía en cada uno de nosotros y nos envía. Esta experiencia que hemos recibido de Dios, que ha sido gratis, tenemos que darla con gratitud. A modo de meditación y contemplación. Gratis habéis recibido, dad gratis. La clave está en tomar conciencia de lo que he recibido. Solo después de comprender que no tengo nada mío, puedo dar lo que tengo con autenticidad, compasión y gratitud. Son las cualidades específicamente humanas. Egoísmo e interés son el fruto de nuestra animalidad. Dar el salto de una actitud a otra es la tarea fundamental de toda nuestra vida. Solo cuando me decido a dar lo que he recibido, lleno de sentido el don que se me ha regalado. Cuando quiero acaparar lo que soy y lo que tengo, lo convierto en algo estéril para mí y para los demás. Fray Marcos. Bueno, hasta aquí nuestra meditación el día de hoy, y como siempre invitándolos a que compartan este material a aquellos que crean les pueda ser útil. Déjenos sus comentarios, suscríbanse si aún no lo han hecho y nos vemos en el siguiente video. Bendiciones.